capítulo 16. Génesis capítulo 16. Versículo 11. Dice así, Génesis capítulo 16, versículo 11. Y además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba: tú eres Dios que ve, porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo del viviente que me ve. Y he aquí está en Cades y Beret. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Digan conmigo, Ismael. Bien, hermanos, Ismael dice la Biblia que será hombre fiero, y en otro pasaje menciona que será un hombre salvaje. Y este hombre fiero, que la Biblia profetiza que su mano va a estar en contra de todos, y la mano de todos en contra de su mano. Entonces, Ismael es un hijo de Abraham, con su criada Agar. Y este hijo que le nació a Ismael, que le nació a Abraham, Ismael, Dios después le pide a Abraham que lo eche de su casa. Pero la razón por la cual le pide que lo eche de su casa es porque Ismael trae una sangre salvaje. Es un hombre pareciera de guerra. Ismael es un hombre que realmente sabe pelear. Y dice la Biblia que Ismael llegó a ser un tirador de flechas. Pero cuando Isaac nació, dice que causó mucha alegría a todos, ¿verdad? Porque Abraham no podía tener hijos, y cuando Sara puede darle a luz el hijo, entonces vino una gran alegría sobre todo el pueblo, porque acababa de tener a Abraham un hijo. Entonces sucedió algo increíble, algo tremendo. Dice la Biblia que el muchacho Ismael empezaba a molestar a Isaac. Y hay quienes dicen que no solamente lo quería molestar o lo molestaba. O sea, uno piensa que como niños o como chamaquitos, Ismael le pegaba a Isaac. Pero no. Lo que Ismael quería hacer era matar a Isaac. Hay quienes, les voy a hablar un poquito de historia. Hay quienes creen que cuando Ismael era tirador de flecha, cuando Ismael miraba a Isaac sentado en una banca, Ismael le tiraba flechas para matarlo. Y cuando lo regañaban, le decía: ¿qué estás haciendo, Ismael? Y le decía: no, yo estoy matando pajaritos. No, nada, yo le tiré a un pajarito, pero por ahí estaba Isaac. Entonces, Ismael, hermanos, era un hombre que creció con odio hacia su hermano, que creció con molestia contra Isaac. Entonces, Ismael tenía en su sangre, profetizado a lo mejor de parte de Dios aquí en este versículo, que iba a ser un hombre peleonero. La mano de él estará contra todos, y la mano de todos contra él. Entonces iba a ser un hombre de pleito, un hombre de guerra. Y ustedes saben la historia, Ismael es el padre de todos los árabes. Y no hay otro, de todos los palestinos, no hay otro enemigo más grande actualmente en Israel que los palestinos, los árabes. Los árabes odian a Israel, aunque viven en la misma, vamos a decir, en la misma ciudad, solamente que en territorios divididos. Actualmente, los palestinos, los ismaelitas,
no solamente odian a Israel porque sean sus vecinos, sino el deseo de todo palestino es sacar a Israel de las tierras santas. Y ustedes que ven las noticias, todo el tiempo ha habido guerra allá, si lo ven, ¿verdad? Todo el tiempo ha habido guerra allá. ¿Y saben cuál es la razón? Porque Ismael creció con ese odio hacia los judíos, y entonces él creó su propia religión. La religión que creó Ismael es el musulmán, ¿verdad? El musulmán, y ellos tienen su propia Biblia, vamos a llamar, que es el Corán, ¿verdad? Y en el Corán está la historia escrita cuando Abraham sacrifica a Ismael. En el Corán ellos enseñan de que Isaac no fue el hijo escogido de Abraham, el hijo escogido es Ismael. Y en el Corán está la historia de que cuando Dios llamó a Abraham que sacrificara a su hijo al monte Moria, no era Isaac, sino es Ismael. Así es que todo ismaelita, cuando lee la historia del sacrificio de Isaac, que esa es la que nosotros tenemos en nuestra Biblia, lo lee pero viendo a Ismael, porque según ellos el hijo preferido de Abraham era Ismael y no Isaac. Cuando la Biblia dice que ya el niño estaba creciendo, dice la Biblia que Sara se pone muy molesta y le dice a Abraham: tienes que mandar fuera a este chamaco y a su madre, porque molesta al niño y me molesta a mí, sácalo de aquí. Y dice la Biblia que Abraham oye a su mujer y lo desecha a Ismael y lo manda fuera. Entonces Ismael, con ese odio que le tuvo a su propio hermano, a Isaac, así creció y así hizo toda su nación. Entonces, los árabes actualmente son hombres que oran 5 veces al día. Ismael fue educado por Abraham a buscar a Dios, lo mismo que Isaac. Es decir, Abraham como padre le enseñó a los dos a buscar a Dios. Así es que Ismael sabe orar. Y otra cosa, Ismael fue circuncidado por Abraham, lo mismo que Isaac. Así como se circuncidó Isaac, así circuncidaron a Ismael. Entonces Ismael, vamos a decir, es también hijo de Abraham, como también es hijo Isaac. Entonces hagan de cuenta que Ismael tiene méritos. Ismael es un personaje en la Biblia que tiene méritos, es decir, conoce a Dios, estuvo en la familia de Abraham, fue circuncidado por el mismo Abraham, sabe orar. Por ejemplo, todo musulmán no puede pasar el día sin hacer 5 oraciones diarias, donde quiera que vaya. Si van en la carretera, ellos se paran, pues si es la hora de la oración, ellos se paran y hacen sus 5 oraciones diarias. No importa dónde estén, ellos hacen sus 5 oraciones diarias. Así es que los musulmanes crearon esto y ellos claman a Dios. Pero desde que un niño musulmán va a la escuela, los predicadores musulmanes les enseñan a matar, a odiar a los judíos. Entonces ellos son los mejores terroristas que tiene el mundo actualmente. Y nadie, ni la ONU, ha podido controlar esta batalla. Nadie. Y se ha firmado contratos de paz que se han hecho entre Israel y los palestinos. Y aquí están firmando y al mismo tiempo están las bombas. Entonces, Ismael es un hombre de guerra, es un hombre de pleito, pero es un hombre de carne que hace todas las cosas bajo su propia fuerza, bajo su propia carne. Entonces, este asunto que está en la Biblia de Ismael y Isaac es un asunto que se viene arrastrando hasta nuestros días. Lamentablemente, nosotros en la iglesia vamos a encontrar a gente que es como Ismael. Ustedes en su célula se van a encontrar con un ismaelita, con un terrorista, porque ellos son especial para matar. Miren, cuando, por ejemplo, el 11 de septiembre, ¿se acuerdan cuando las torres de Nueva York cayeron? Estos hombres, cuando ellos hicieron ese acto allá en Palestina, hicieron fiestas, repartieron caramelos y adoraron las fotos de estos hombres que mataron a miles de personas y tiraron estas torres. Les aplaudieron, porque entre los musulmanes matar en nombre de Dios es lo más elevado. Cuando un musulmán mata, él puede ir al lugar del paraíso más elevado que cualquier persona que es salva. El musulmán es creado para matar.
Entonces, desde que van, desde la escuela, la primaria, hasta sus niveles superiores, todos los predicadores musulmanes les enseñan que matar en nombre de Dios es lo más honroso que pueden alcanzar. Y matar con sus propias vidas es lo más elevado. Entonces, para un musulmán ponerse bombas y ir a una ciudad israelita y estallar ahí con su propia vida, eso es un éxito. Eso es algo que ellos por años los educan a hacerlo. Entonces, matar en nombre de Dios es como cumplir el gran mandamiento de acabar con los pecadores. Cuando un musulmán destruye a un judío pecador, porque para ellos los judíos son pecadores, entonces cuando un musulmán mata a un judío o a miles de judíos, ellos están cumpliendo con el grande mandamiento de Mahoma, ¿verdad? Y Mahoma, que es el Dios de los musulmanes, desciende de Ismael. Uno de los hijos de Ismael, ¿verdad?, tuvo sus hijos, y uno de los hijos de Ismael es el que la hace de Mahoma, el Dios de los musulmanes. Así es que ellos tienen su propia Biblia, que es el Corán, sus propias historias, y para ellos la bendición no le pertenece a Isaac, le pertenece a Ismael. Así es que, ¿cuál es el pleito actualmente ahorita allá en el Oriente? El pleito es el siguiente: todo musulmán quiere que los judíos se vayan de esas tierras santas, porque lo que Dios prometió por medio de Abraham a sus hijos es tierra. Dice la Biblia que Dios le dijo a Abraham que le daría toda esta tierra a su descendencia. Entonces Ismael, como también es descendiente, pelea la tierra que Dios juró a Abraham darle a sus hijos. Pero resulta que Isaac es el hijo. Pero Ismael dice, pero es que yo también soy hijo. Entonces la tierra que le pertenece a Israel, la tierra que le pertenece a Isaac, dice Ismael, es que no le pertenece a Isaac, nos pertenece a nosotros. ¿Por qué? ¿De dónde viene esta idea? Porque Ismael cree que el primogénito es el que lleva la bendición. Ustedes saben que en el pueblo judío el primogénito lleva la bendición, y el primogénito fue Ismael para ellos. Entonces, como yo soy el mayor, cuando estaban haciendo la fiesta de que había nacido Isaac, Ismael dijo, ¿y de qué se alegran tanto? ¿Por qué tanta alegría? Si el primogénito soy yo, y yo voy a ser el que voy a heredar doble bendición, no Isaac. Y entonces es ahí donde nace el celo, y es cuando Ismael empieza a querer matar a Isaac. Y este fenómeno, vamos a llamarlo así en la Biblia, se repite hasta el tiempo de Jesús. Y Jesús nos dice ahora, yo los envío en medio de lobos. Sean prudentes como las serpientes y astutos como la paloma, o sencillos como la paloma. Entonces Jesús nos manda a hacer un llamamiento a nosotros, a que cuando nosotros queremos levantar una iglesia como la que estamos formando en esta ciudad de Tuxtla, cuando queremos y tenemos una visión grande, hay maneras que el diablo puede destruir una iglesia. ¿Y cómo es? Filtrando personas como Ismael para hacernos la vida de cuadritos a ti y a mí. Una de las preguntas que yo me he hecho, digo, esta persona está en la iglesia, no hace nada, no se compromete con nadie, pero está en la iglesia. Y uno dice, ¿para qué estará? ¿Usted cree que para qué está? Y uno dice, ¿para estorbar? No creo. ¿Para qué estará en la iglesia? Entonces es allí cuando uno nace el pensamiento, bueno, hay personas que tienen años en la iglesia y nunca hacen nada por ella, nunca mueven la mano por ella. Entonces uno se pregunta, ay Padre Santo, ¿para qué está esta persona? Sí se ha preguntado, ¿verdad? Usted se ha preguntado que en su célula hay una persona que dice, Señor, ¿por qué viene a mi célula esta persona? ¿Sí se ha preguntado o no? Que dice, ya le hablé, ya le dije, ya le habló el pastor, ya le dijeron, ya oraron, saber a cuántos campamentos ya fue, ya se le enseñó, ya se le todo, pero no, allí está. ¿Sabes qué? La respuesta es, si no quiere hacer nada, porque tiene pretextos y no se quiere comprometer, si no es eso, entonces es un enviado de Satanás para dañarnos y hacernos la vida de cuadritos en la iglesia. Y nosotros tenemos que estar pendientes de esto. Vamos a Judas capítulo 1.
Judas capítulo 1, versículo 3. Judas capítulo 1, versículo 3. ¿Estamos? Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, ¿y qué? Que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ustedes lean el 4. Entonces, muchas veces, hermanos, cuando uno quiere levantar una iglesia, siempre viene una persona que no hace nada ni dice nada, pero allí está. Y pareciera que uno a veces dice, pues mejor lo corramos, ¿no? Le digamos que busque otra iglesia. ¿Y sabes qué? Y es como se convierte como nuestro vecino, como el que está al lado de nosotros. Ese es nuestro vecino. Es realmente el que está más cercano a nosotros como cristianos. Y esto es algo profético, es algo que está profetizado por el rey David. Y todos los hombres que conocen esta historia de la Biblia saben lo peligroso que es Ismael. Ismael no es cualquier enemigo. Ismael es uno de los mejores enemigos, vamos a decir, del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Ismael, número 1, conoció a Dios. Número 2, fue circuncidado. Ojo lo que les estoy diciendo. O sea, este es un enemigo poderoso. ¿Saben por qué es poderoso? Porque controla el petróleo, controla la lana. Ismael representa la tecnología, la ciencia, el poder económico. Es decir, no necesitamos a Dios, lo que necesitamos es el billete. El petróleo es el que nos saca adelante. No es Dios de Isaac, es el Dios de Ismael el que nos ha prosperado. Entonces, esto es curioso porque saben que los ismaelitas de estos tiempos, podemos llamar así, son personas que están en la iglesia, y ojo aquí, y oran también como tú oras, líder. Otra cosa, se bautizan como tú y yo nos bautizamos. Leen la Biblia como tú y yo la leemos. Es decir, son personas que las actividades que realizan son exactamente semejantes a las nuestras. Solamente que ellos se mueven en un espíritu de guerra, en un espíritu salvaje. Porque un ismaelita es incontrolable. Un ismaelita no tiene autoridad arriba de sí. Un ismaelita no sabe obedecer. Un ismaelita es ingobernable, es un hombre de pleito. Es decir, tu mano estará contra todos y la mano de todos contra todos. Hermanos, yo sé que algunos de ustedes y yo fuimos muy peleoneros cuando no fuimos cristianos. Pero muchas veces se nos quedó eso, y ese espíritu de pleito, de estar siempre peleando, todavía lo tenemos. Y ese espíritu de Ismael tiene que salir de ti. Porque si no sale ese espíritu de Ismael, usted se va a pelear conmigo. Usted después se va a pelear con su líder. Y cuando vienes a ver, estás peleando con medio mundo en la iglesia. Ojo aquí con los que se pelean con los mismos hermanos de la iglesia, porque tienen ese espíritu de Ismael todavía, y todavía exigen derechos. Y ojo aquí, esto está grave. Lo que Ismael quería era toda la tierra que le pertenecía a Isaac. Es más, no quería, quiere. La guerra del oriente del Golfo es, ellos dicen, todos los judíos tienen que abandonar Israel. Nosotros somos los dueños de esta tierra. Abraham, mi padre, no los heredó. Así es que váyanse, judíos. Los sabios dicen que no va a haber exilio más grande que el que va a producir Ismael. Y hermanos, las tormentas de la iglesia lo produce el hombre peleonero de la iglesia.
Y si tú eres un hombre y una mujer peleonera, ustedes van a ser los que van a producir las tormentas más grandes en la iglesia. Pero gloria a Dios que aquí nos estamos preparando. ¿Cuántos dicen amén? Nos estamos preparando para cuando un ismaelita se levante en medio de nosotros y viene, qué tremendo es esto. Siempre hay alguno que quiere tocar o que quiere cantar. Un hijo de Dios, alguien que Dios está levantando, pero en medio de él hay un ismaelita que también quiere hacerlo. ¿Sí me explico? Siempre hay uno que quiere dirigir la obra de Dios, pero también hay un ismaelita que también quiere hacerlo. Y el Salmo 1 dice, la promesa, no se levantarán los pecadores en la congregación de los justos. Pero a Ismael no le interesa eso. Lo que Ismael quiere es quitarle la tierra, la posesión a su hermano, en este caso a Isaac. Hermanos, cuando uno tiene espíritu de Ismael, uno usurpa lugares que no le pertenecen. Uno se quiere controlar. Es que yo quiero tocar y toco. Y es que yo quiero hacer esto y lo hago. Y es que yo voy a hacer esta área en la iglesia y la voy a hacer. Y tienen ese espíritu de Ismael. Y si no se va a ocurrir el pastor disciplinarlo o corregirlo, porque entonces Ismael es un hombre de guerra. Su mano estará contra todos y la mano de todos contra su mano. Entonces son gente pleitista. Son peleoneros. Yo he escuchado dos casos que me han admirado en nuestra cruzada. Una que escuché, un hermano demandó al director de los centros de fe, esperanza y amor. Lo demandó. Que creo, no sé, porque no sé si hizo un trabajo y no le pagaron, no sé. Fue y lo demandó. Un líder así como ustedes, que estuvo años en la iglesia. Lo demandó, fue y levantó una demanda en contra de los centros de fe. Porque cuando tú tienes el espíritu de Ismael, tú no te dejas corregir. Eres ingobernable. Eres una persona que no quieres que nadie te diga nada, porque tú haces lo que tú dices. Pero cuando tú te conviertes, te haces un verdadero cristiano, tú quieres hacer lo que Dios diga. Hermanos, es tiempo de que nosotros, ¿cuántos quieren? Es una bendición que estemos aquí estudiando para desenmascarar todas aquellas cosas que quieren dañar la iglesia. Hermanos, la iglesia ha costado, de veras, ha costado de todo. Esfuerzo, desvelos, veladas, ayunos, retiros, dinero, de todo. Como para que un ismaelita venga y nos destruya la iglesia, ¿sí o no? ¿Lo vamos a permitir? Pues claro que no. Vamos a Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15. Les voy a dar todas las características o la mayor parte de características de un ismaelita, para que ustedes cuando estén en su célula identifiquen una persona que ya ayunaron, ya hablaron con él, ya le dijeron, ya todo, y tú lo puedes decir, este es ismaelita, desciende de Ismael, es peleonero con ganas, siempre está peleando con el pastor, con los líderes. Bueno, en el grupo de alabanza se pelea con los que tocan, entre las panderistas está peleando con la líder de panderos, donde quiera está peleando, es un peleonero puro. Ismael le hierve la sangre por guerra. O sea, es gente que aquí se firma el tratado de paz y al mismo tiempo están tirando la bomba. Y ya están poniéndose de acuerdo las autoridades, llegamos al acuerdo de paz, firmamos al acuerdo de paz. Pero él ya se puso de acuerdo con aquellos para que tiren la bomba. Y cuando le preguntan, oye, ¿qué pasó? Y firmamos la paz. ¿Qué pasó pues? ¿De qué? ¿Sí me explico cómo es ese espíritu? Así opera, y así muchas iglesias se han destruido. Y a veces uno como líder es el culpable por darle lugar a personas como ellos a dirigir una célula o a veces hasta dirigir una iglesia. En una ocasión, en una iglesia, una hermana a fuerzas quería cantar, pero de esas que o canto o ya sabe. Y entonces el pastor, pues no le quedó otra más que darle el micrófono para cantar. Y así es que cantó esta hermanita. Pero
Pero cuando vino alguien y le dijo, hermano, pastor, disculpe, pero esa hermana que usted tiene cantando, yo la vi bailando en la discoteca. Yo la vi bailando en cierto lugar, estaba bailando en una fiesta. Y cuando ella supo que la querían quitar, ay hermano, el ismaelita pelea sus derechos que no tiene. Ustedes como líderes pueden pelear derechos que no tienen. Ustedes tienen derechos como hijos de Dios y tienen promesas como hijos de Dios y pactos como hijos de Dios y esperanza como hijos de Dios. Pero si eres un carnal, un ismaelita, el pacto no es para ti. Y nosotros tenemos que saber que Dios bendice a sus hijos. Dios bendice a sus hijos, pero no a uno que es como Ismael, que solamente anda buscando dañar a los hijos de Dios, tirarle a los hijos de Dios. Génesis capítulo 15, versículo 12. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. El faraón se quedó corto con lo que Ismael es capaz de hacer. El faraón mató niños y los echaba al río vivos, pero Ismael es 10 veces más peligroso que el faraón. Un ismaelita en tu célula y un ismaelita en la iglesia puede dañar nuestra congregación si nosotros no lo identificamos, hermanos. Es tremendo este asunto. ¿Por qué? Porque ellos no son gente de paz. Nosotros somos gente que anuncia la paz, pero ellos es gente que anuncia la guerra. Ellos no pueden estar en paz. Un ismaelita no está en paz y no está peleando con alguien. Ellos necesitan estar peleando para alimentar su sangre, porque eso les hierve. Son gente que fueron entrenadas para matar, para destruir. Y nosotros no, nosotros fuimos llamados a dar vida. Fuimos llamados a dar paz, a levantar. Y cuando nosotros levantamos, las cosas son cambiadas. Ahora, esto es tan peligroso que el rey David dijo acerca de este peligro, y él dijo, ay de mí que moro al lado de un ismaelita. David dijo, Señor, solamente tu mano nos puede librar de un ismaelita. Vamos a leerlo, Salmo 120. Salmo 120. Versículo 5. ¿Estamos, hermanos? Salmo 120, versículo 5. Mire lo que dice. Ay de mí, que moro en Mesec, y habito entre las tiendas de Cedar. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Noten bien qué tremendo es eso. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. Hermanos, David conoció este misterio que ustedes y yo estamos conociendo. Si hay alguien peligroso y alguien que necesita la ayuda de Dios, es cuando estamos viviendo al lado de un ismaelita. Ay de mí, pero ¿cómo se llama? Le da el nombre. David de una vez revela el nombre del hijo de Ismael. Miren qué dice, versículo 5. Ay de mí, que moro en Mesec, y habito entre las tiendas de Cedar. Ahora noten bien, y habito entre las tiendas de Cedar. ¿Y saben quién es Cedar?
es uno de los hijos de Ismael. Vamos a leerlo, Génesis capítulo 25, versículo 13. Génesis capítulo 25, versículo 13. ¿Estamos? Mire lo que dice. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nabaiot. Y luego, ¿quién? ¿Y quién es Edad? El que está mencionando allá, David, hijo de Ismael. Y David, ¿se acuerdan que David es un hombre de guerra? David es un valiente, mata gigantes. David es un varón de guerra, pero dice: ¡ay de mí, que moro al lado de Cedar! Por mucho tiempo he vivido al lado de gente de guerra. Yo hablo de paz, pero apenas yo hablo de paz y ellos me hacen guerra. Hermanos, esto no es un juego. Hay gente que está en la iglesia para estorbarnos. Y ustedes como líderes deben de madurar. Lamentablemente hay gente enviada del diablo a la iglesia. La Biblia dice así, que cuando David supo quién era su vecino, dijo: Dios, solamente tú me puedes librar de... Y saben, ese es el problema actualmente en el Oriente. Los judíos sufren a diario, hermanos. A diario sufren estos ataques del enemigo. A diario muere gente judía. ¿Y saben quiénes son estos? Estos descendientes de Ismael. Y la pregunta es: ¿cómo los destruimos si también ellos son hijos de Abraham? ¿Cómo los destruimos si también ellos se circuncidaron como Isaac? Ellos saben orar como nosotros sabemos orar. Por eso hay gente que está en la iglesia y se bautiza como tú y yo nos bautizamos. Y ora como tú y yo nos oramos. Y hace todo lo que tú y yo hacemos. Hasta alza las manos como tú y yo las alzamos. Pero dentro de ellos hay guerra. En su corazón están listos para pelear. Entonces, ese espíritu de Ismael hay que sacarlo. Porque si no lo sacas, hermano, sabes, cuando Ismael está descansando, cuando Ismael está débil, es porque está planeando su nuevo ataque. Cuando Ismael está tranquilón así, dice el Ismael está descansando, ahorita me voy a calmar, voy a esperar que la iglesia siga avanzando un ratito. Ahorita no voy a dar guerra, estoy tranquilito. Pero llega el momento que ese espíritu vuelve a operar en esa persona. Ese ismaelita no se ha convertido, de repente vuelve a brincar y se manifiesta ese espíritu de pleito. ¿Cómo lo ven? Con razón Jesús dijo: os envío como ovejas en medio de lobos. Si ustedes se dan cuenta, lobos es plural, no es singular. Está hablando de varios lobos. Y uno de estos es el ismaelita. ¿Por qué? Ustedes conocen la bandera de Arabia Saudita, es verde y tiene una espada. Porque los árabes, como símbolo, tienen la espada. Ellos son gente de sangre, gente que saben matar. Y no les interesa si son inocentes o no. Ellos son gente de guerra, gente que mata inocentes. Porque tienen en su mente: esos judíos son pecadores, hay que aniquilarlos. Los que han visto la bandera de Arabia Saudita ven la espada, ¿verdad? Está ahí la espada. Están diciendo: nosotros somos gente de guerra, que sabe matar. Yo sé que en tu familia hay un rebelde. Yo sé que en tu familia hay un rebelde que no quiere nada con Dios y que habla pestes de la iglesia y que no se sujeta a nadie. Ellos no pueden unirse a la iglesia porque no son la iglesia. Pero su familia, no usted. Usted es un hombre pacífico. Jesús dijo: bienaventurados sois cuando nos llamen gente pacífica, gente de paz. Pero Ismael no. Ahora, aquí
David nos está diciendo el nombre del pueblo. Nos está dando qué es lo que realmente estas personas hacen con su vida, que es sembrar la discordia y la guerra entre los hermanos. Entonces es tiempo, hermanos, de que nosotros seamos cuidadosos de servir a Dios. Y que si ya trabajamos con una persona, pero este nos tira, ¿verdad? Y ya le aconsejamos, pero este nos tira. Y parecía, bueno, ¿este qué tiene? O sea, que a veces uno dice, ¿no será que está endemoniado este hermano? Cada que hacemos algo de Dios, se le mete el espíritu y empieza a hablar y a actuar. Ese espíritu de guerra que hay en él, ese espíritu del diablo, hermanos. En lugar de que se goce, que diga que el pastor, vamos a tener un campamento, vamos a llevar 50 almas, en lugar que se alegre que van a venir los líderes a capacitarse, él se, por dentro esto no me está gustando. Es el espíritu de Ismael. Hermanos, yo sé que ustedes que fueron muy peleoneros y que nadie les puede decir nada porque el puño así se hace. Cuidado, ¿verdad? Cuidado, es ese espíritu de Ismael. Ahora, la fuerza de Ismael no está en Dios. La fuerza de Ismael está en su brazo. Ismael confía en su poder personal, en su prepotencia de petróleo, en todo lo que ellos tienen. Ellos tienen la lana. Ellos son poderosos. Los árabes no pueden confiar en el Dios nuestro. Su fuerza está en ellos mismos. Por eso cuando un líder quiere hacer las cosas en su propia fuerza, va a fracasar. Pero cuando lo hacemos con la ayuda de Dios, tenemos éxito. Pero una característica de un ismaelita es que él hace las cosas porque él cree que sabe. Porque él cree que puede. Él tiene un puño. Por eso tienen una espada. Yo sé cómo hacerlo. A mí nadie me va a enseñar a hacer la obra de Dios. Yo sé cómo hacerlo. O sea, la fuerza de ellos está en su propio brazo. A diferencia de nosotros. Nosotros no confiamos en nuestro propio brazo. Nosotros confiamos en Dios. Mas sin embargo, la característica de un ismaelita es confiar en su propio brazo. ¿Cómo que vamos a orar? Nosotros sabemos cómo hacerlo. Vamos a leerlo. Deuteronomio capítulo 8. Versículo 17. Deuteronomio capítulo 8, versículo 17. Y digas en tu corazón, mi poder y mi fuerza y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Ellos tienen su esperanza en su fuerza, ¿verdad? Me ha traído esta riqueza. ¿Quién, hermanos? Su mano, su poder. Hermanos, ninguno de nosotros podemos hacer eso. Cuando lo digamos, ese día nos empieza a ir re mal. Dice Dios, tú eres el bueno, ahí te va la enfermedad. Ya cuando nos estamos poniendo, Señor, yo no puedo. ¿Tú qué dijiste que podías? Pues? ¿Verdad? Dice, no, yo no sé qué, yo hiciste el otro, no, Ismael. Aquí con Dios no es así. Aquí la única forma de vencer en una iglesia, de triunfar en una iglesia, es con las fuerzas de Dios. Pero ellos están distanciados de la palabra de Dios. Ellos toman sus decisiones fuera de la palabra de Dios. Ellos están distanciados de las escrituras. Por eso tienen el Corán. Para ellos su fuerza es el Corán. Ellos no necesitan al Dios ni a la Biblia de nosotros. Ellos están distanciados de las escrituras. Es decir, es gente errada. No solamente es gente peleonera, es gente errada en el desierto. Y a mí me llama la atención porque dice en la Biblia que Dios oyó la voz de Ismael. Y acuérdense que iban en el desierto y la madre, no dijo el ángel, dice, Dios oyó tu voz, madre, que está muriendo tu hijo. No, dice, Dios oyó la voz de ¿quién? De Ismael. Esto es lo que hace un enemigo peligroso a los árabes con los judíos. ¿Por qué? Porque uno dice, pero es que lo oyó Dios. Y uno también dice así, ¿va? Hermano pastor, pero ya se bautizó y es mi discípulo. Pero como no tienes discernimiento y estás ciego, ¿no te das cuenta que es un ismaelita? Tú dices, es que ya se bautizó, pastor. Y
y también diezma, y también hace todo, sí, pero está aquí, pero su corazón no, porque en su corazón hay guerra. Entonces tendrimos, esto es una necesidad urgente. Muchas veces nosotros, ustedes como líderes o miembros de la iglesia, muchas veces nosotros como líderes no vemos eso, pero uno como pastor tiene que estar al tanto. ¿Quién es la persona que viene a dañar la iglesia? Usted nunca se ha preguntado, nunca ha ido a un culto un domingo, ha entrado, ustedes entran al culto de la Biblia, es van a adorar a Dios, es ingenuo, ¿verdad? Y el Padre Santo, Dios, gloria a Dios. Tú no sabes, pero los que estamos al frente sabemos y decimos, ¿quién viene y para qué viene? Yo me he preguntado, la iglesia ha crecido, pero hemos tenido gente ahí que ha estado años, no dice nada, no hace nada, pero ahí está, ahí anda. ¿De veras? Tiene años en la iglesia y ahí está. Y yo nada más estoy esperando a qué hora sacan su arco y nos tiran la flecha. Y cómo va y cómo es. Al ratito me entero, pastor fulano de tal dijo esto. Y se lo dijo a 3 nuevos. Cuando lo dijo, 3 nuevos estaban ahí en la célula. Y aquel ismaelita abrió su bocota. Es delicado esto, hermanos. Tenemos que detener a todo ismaelita. Ahora, ismaelita representa limitaciones humanas. Este quiere limitar a Israel. Isaac, esta tierra no es tuya. Yo soy el primogénito. Y las leyes dicen de Moisés que el primogénito debe heredar todo. Yo debo de ser el dueño de esta tierra. Así es que allá ellos en la mera lugar dicen donde Abraham sacrificó a Isaac, los ismaelitas construyeron la mezquita de Omar. Y ahí tienen y hay un muro que los divide entre estos. Hay una franja, ¿verdad?, que divide entre los ismaelitas y los descendientes de Isaac. Y aquí estamos en pleito, en guerra. Y ustedes visiten cualquier página palestina y encuentran pestes escritas por los palestinos. Como estas: malditos perros judíos bastardos, púdranse, desaparezcan de la tierra, abandonen nuestra tierra. Y el ismaelita odia, no se pueden perdonar. Este Ismael tiene un espíritu de odio. Por eso ustedes deben de estar viendo a sus discípulos qué espíritu trae la persona para poderle ministrar en esa área. Porque es un odio que le tienen los árabes a los judíos. Pero hermanos, no, ni el jarocho se compara, hermanos. De veras, uno dice, te odio con odio, jarocho, no, el odio jarocho no es nada. De veras, hermanos. Y algunos de ustedes va a estar pensando, oiga, pastor, ¿y por qué será que Dios permitió eso? Sería una buena pregunta, ¿no? Oye, ¿y por qué será que Dios permite eso? Y yo también me he preguntado, Dios, ¿para qué traes a esa persona a la iglesia? Yo me he preguntado así. Usted también se va a preguntar, Dios mío, ya tengo un tiempo sirviéndote en la iglesia, tengo a esta persona en mi célula, no ha dado fruto de nada, pero cómo molesta, cómo estorba, cómo daña. Solo con su actitud daña a los demás. Solo con su presencia nos afecta. Es como cuando algo huele mal, ¿no? Uno, ¿qué será aquí? ¿No? Hay algo que molesta, así es esto. Y la pregunta es, ¿por qué Dios lo permite? Pregúntense ustedes, ¿por qué creen que Dios le permitió al pueblo santo de Dios, que es Israel, tener un vecino de esa clase? Aquí la franja y allá el vecino, que tire y tire bombas. Y estos rezando a su Dios, ayúdanos, Padre, y estos no se cansan de tirar. Y uno se pregunta, ¿cuál es el propósito por el cual Dios permite esas cosas? ¿Y saben cuál es? La oración. ¿Saben por qué ustedes cada que ven las noticias ahí en el muro de los lamentos a un judío siempre lo ven orando? Porque Ismael nos hace orar. ¿Y saben por qué? Porque es un enemigo
que solo Dios lo puede destruir. Nadie puede destruir a Ismael. Por eso David, el hombre que dijo al grandolón ese, a Goliat: en el nombre de mi Dios te corto la cabeza y te voy a dar de comer a las aves, y hoy mismo yo te voy a... Ese hombre, cuando supo de un hijo de Ismael, dijo: ¡ay de mi padre, que habito al lado de las tiendas de Cedar, hijo de Ismael! Hombres de guerra, tercos y necios y no ingobernables, y no entienden nada. Hasta que el Espíritu Santo entra a su corazón, se convierten. Mientras no, solo fingen ser obedientes, pero son rebeldes. ¿Sí me explico cómo está la cosa? Sí, David ve a Goliat y dice: este enano ahorita lo va a matar. Pero cuando ve a Cedar, hijo de Ismael, de donde viene Mahoma, dijo: con este sí hay que llevársela tranquila. Porque, ¿saben? A veces uno, hermanos, en lugar de pastorar ovejas, torea a la gente. En serio, uno lleva agarrando callo y uno dice: ya sé de qué clase de persona es un ismaelita, lo tengo que torear, porque lo que quiere es quitarle lugar a un hijo de Dios. Pero acompáñenme a Salmos 1:6, por favor. Salmos capítulo 1, versículo 6. Léalo. ¿Lo tienen? ¿Qué dice, hermanos? Léanlo. La gente a veces se pregunta: pastor, ¿por qué no deja tocar a fulano de tal? Pastor, ¿por qué no quiere que dirija la célula fulano de tal? Pastor, ¿por qué quiere? Pero no es que uno no quiera, hermanos. Es que Dios le abre los ojos para ver en qué espíritu se mueven las personas. No es que uno no quiera, es que Dios le abre los ojos. Pero cuando no, pues uno pone a dirigir, como esta persona que estaba bailando sabroso en la disco y era la que dirigía allá en la iglesia. Entonces es un peligro, usted puede cometer el error. Hermano, si tú eres ciego espiritualmente de tus ojos, vas a presumir un ismaelita con tu pastor y vas a decir: mire, pastor, mi discípulo. Y el pastor dice por dentro: Señor, ábrele los ojos. Este me está presumiendo sus discípulos, es más carnal, todo lo hace en sus fuerzas, en su brazo. Para nada ora, para nada lee la Biblia, para nada ayuna. Todo esa fuerza de su brazo. Y tú presumiendo tu discípulo. Y uno dice: Señor, ¿qué hago, Padre? Mira que presume. Por eso un líder se conoce por su célula, como un pastor se conoce por su iglesia. Entonces es tan importante esto, hermanos. Dice la Biblia que el propósito de tener a un vecino como estos es la oración, es clamar a Dios. ¿Saben? Cuando hay enemigos en la iglesia, todo el ejército de la iglesia se pone a orar. El pastor llama a su equipo: hermanos, vamos a orar. Y ahí están todos orando: Padre, que no sé qué, que no sé cuál. Porque cuando hay un enemigo, todos claman. Y más cuando es esta clase de enemigos. Todos los enemigos que Dios te permita tener serán para hacerte orar. Dice la Biblia, hermanos, que ¿se acuerdan cuando Isaac iba a morir, iba a bendecir a sus hijos? Si era Isaac que llamó a Jacob y Esaú. ¿Lo recuerdan? Dice que entró el hombre vestido de piel para figurar que era Esaú, porque Esaú era muy velludo. Y dice que le dijo, el padre lo tocó. Oh, dice, la mano es mano de Esaú, pero la voz es voz de Jacob. Y aquí está la clave. Para vencer al brazo de Esaú es con la voz de la oración de Jacob. Cuando hay enemigos hay que orar. Y cuando oramos, Dios pelea por nosotros.
Pero no se puede vencer a Ismael. Ojo aquí, es tan delicado esto que estoy diciendo. ¿Saben por qué? Porque si yo les dijera a ustedes ahorita, hermanos, Dios ya me mostró quién es Ismael de la iglesia, lo voy a sacar. Más de la mitad se vienen contra mí. Por eso Jesús dijo, no, déjenlos crecer juntos. En aquel día yo voy a hacer la separación entre el trigo y la cizaña. Ahora que estén juntos, ay, entonces ¿qué haremos? Oren y aguanten, porque hay gente mala dentro de la iglesia. Uno a veces piensa, hermanos, yo pensaba que en la iglesia había pura gente buena, pues era católico. Sí, cuando uno es católico uno piensa, ay, qué buen papa, el sacerdote, ay, el padre. Yo pensaba que la iglesia era todo bueno, pero cuando tú ya estás dentro, ya cuando empiezas a trabajar en ella, te encuentras con cada caso que ni en el mundo lo oyes a veces, hermano. Uno como pastor se encuentra con cada caso en la iglesia que ni en el mundo sucede. Por eso los que viven en unión libre, cásense, porque después la gente dice, ve, ahora sí más peor. A la iglesia católica iba él con su esposa y su querida, ahora van a la iglesia cristiana. ¿Culpa de quién es? De nosotros. ¿Quiénes de ustedes alzan la mano antes de ser cristiano eran de raíz católica o de corriente católica? Alcen la mano. Ok, gracias. ¿Saben por qué se vinieron ustedes aquí? ¿Por qué dejaron de ser católicos? Porque la iglesia católica perdió su credibilidad ante ustedes y ante mí. Yo no creo en ningún sacerdote y ustedes empezaron a dudar de los sacerdotes, en el Papa. Y empezaron a decir, ¿estos qué tendrán? ¿Saben por qué? Porque nos dimos cuenta que la iglesia católica nos dominaba en lugar de servirnos. Y cuando tú eres un líder que dominas a tu célula en lugar de servirles, pierdes la credibilidad ante ellos. Lo mismo es, una organización como la nuestra puede perder la credibilidad. La gente puede decir, ¿a dónde vas? Al Centro de Fe, Esperanza y Amor. Ah, ¿dónde va ese líder peleonero que se peleó ayer con 3 y les pegó a los 3? Ahí va, ay Dios, que me libre para ir a tu iglesia, gracias, y perdemos la credibilidad como iglesia. Nuestra iglesia puede perder la credibilidad. Por eso una buena forma de hacer crecer una iglesia es teniendo credibilidad. Y para tener credibilidad necesitamos tener líderes que saben pelear con sus enemigos. Amén. Salmos 124, versículo 2. Salmo 124, versículo 2. ¿Estamos? Versículo 2, mire lo que dice. A no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres. ¿Los qué? Esto está tremendo. Cuando se levantaron contra nosotros los hombres, a no haber estado Jehová con nosotros, nos hubieran destruido a todos. Pero como Jehová está con nosotros, ¿los qué? Los hombres. Ojo aquí, Adán es llamado hombre, es el primer hombre de la tierra. Al primer hombre que se le da el nombre hombre es Adán. Pero cuando la Biblia habla de Ismael, le dan el nombre de hombre también. Y la palabra hombre viene de Adama, que la raíz es tierra, es decir, eres polvo y al polvo volverás. Pero cuando Dios hizo al hombre, lo creó a su imagen y a su semejanza. No lo hizo solo de la tierra, sino que le dio su imagen y su semejanza. Así es que Adama, hombre. Cuando hablamos de Ismael, estamos hablando de tierra, pura tierra. Estamos hablando de hombres puros, sin el alma divina que Dios nos ha dado. Es gente que no ha nacido de nuevo, es gente mala. Voy a usar esta palabra, que ustedes van a identificar bien. Es gente canija. ¿Sí me explico? Es de los que te dan la mano. Líder,
Gloria a Dios por su vida, de veras. Es usted una bendición, líder. Y en su casa están diciendo, este líder ya me cayó mal. Toda la vida se pasa. Empieza su reunión tarde y la acaba tarde. Y es un esto y es un otro y es un otro. Pero cuando te ve, hermano, Dios le bendiga. Pregúntame, ¿cómo está? ¿Cómo está? Bien, hermano. Bien, gracias a Dios y a sus oraciones. Gracias. Y cuando está en su casa, ese líder ni ora, ni ayuna. Ese líder así, o sea, es gente de guerra. Tremendo, ¿eh? O sea, son los que te clavan la flecha. Por eso tenemos que orar. Amén. Versículo 8, ahí mismo, Salmos 124, 8. ¿Estamos? Nuestro socorro, ¿dónde está? Que hizo los cielos y la tierra. ¿Saben por qué ustedes ven los judíos pegados a la pared así orando? Porque ellos saben que con esto es imposible ganarles a aquellos. Estos ni firmando contratos de paz se van a acabar. Es por eso, hermanos, que hay gente que tiene años en la iglesia y nunca cambian. Y yo quiero que a usted no le pase eso. Hay gente en la iglesia que tienen años en la iglesia y ustedes son groseros. Años en la iglesia y todavía andan en el mundo. Y tienen ahí a la iglesia dicen amén. Amén, hermano. Y apoyan todo. Y uno dice, bueno, Señor, ¿quién de los dos es Ismael y es Isaac, Padre? Porque los dos se comportan igual. Jesús dijo, no, hijo, por sus frutos los conoceréis. Así es que conocemos a los líderes por los frutos que tienen. Ismael nos hace clamar a Dios. Ahora, ¿cuál es el origen del pleito? Génesis capítulo 21, versículo 9. Génesis capítulo 21, versículo 9. Mire lo que dice. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, la cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. El hermanito con toda su alma se preparó para cantar su primera alabanza. El pastor le dio permiso, ayunó, estuvo ensayando, vino al culto, iba a cantar su primer canto. Dice, hermanos, Dios les bendiga, el pastor me dio el privilegio de dirigir este canto. Hermano, cristiano nacido de nuevo. Para Cristo. Cuando termina un ismaelita ya, qué feo cantas, hermano. ¿Quién te dijo que tú tenías que aprender a tocar ese instrumento? Porque la gente que es como Ismael está para poner tropiezos. Es gente que hace tropezar a los hijos de Dios. Un pajarito, decía Ismael. La flecha a Isaac. Isaac, mamá, Ismael me quiere matar. Este niño, ¿qué tiene? Y será hombre salvaje, dice la Biblia. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Es gente de pleito. Por eso yo los desafío a ustedes. Si son gente de pleito, los invito, vénganse conmigo, vamos a pelear contra el diablo. Amén. Si son gente de así que les gusta, que muy acá, que órale, pues entra, hijo. Necesito gente que me ayude a liberar endemoniados cada campamento. Ahí, órale, saca todo lo salvaje que traes.
¿Amén o no amén? Oh, mano. Ismael es un hombre fiero, es salvaje, es un hombre peligroso. Y como decía el pastor, ¿y de que los hay? Les hago una pregunta aquí entre nos. ¿Usted cree que hay ismaelitas en el centro de fe de Tuxtla? Ahí andan en la iglesia. Y no quiere nada, nada le gusta, todos los proyectos le hacen muecas, no hace nada, pero ahí está. ¿Qué está esperando? La oportunidad para enterrarlos, hermanos. Y para que nos entienda nosotros, mejor lo enterramos nosotros. ¿Sí o no? Como dicen, para que lloren en mi casa, mejor que lloren en la suya. Antes de que nos dañe la iglesia, mejor dañamos el reino de las tinieblas nosotros. Amén. Bien, vamos a Mateo, capítulo 5. Aleluya. Mateo capítulo 5, versículo 9. ¿Qué dice, hermanos? Léanlo. Dios nos ha llamado a llevar la paz a Tuxtla Gutiérrez. Dios nos ha llamado a predicar el evangelio en nuestra célula y formar una célula de gente pacífica, no de gente peleonera ni ismaelita, sino gente bien cristiana para la gloria de Dios. Pero más sin embargo Jesús dijo que Dios nos envía en medio de lobos, como ovejas en medio de lobos. Y yo quiero hablar del segundo lobo. El primero es Ismael, el segundo. Este es pesado igual que Ismael. Yo creo que es más pesado Ismael que este, pero también es enemigo nuestro. Este es peligrosísimo también. Ha dañado no una iglesia, muchas iglesias. Ismael no ha dañado, Ismael sigue dañando allá en el oriente. Ismael es poderoso. Vamos al segundo, y este se llama Balaam. Balaam, hermanos. Balaam significa falta. Balaam. La palabra Balaam está separada, es Baal-am. Am significa pueblo. Baal, falta, es falta del pueblo. Para que un pueblo falte se requiere que hayan balaamitas. Balaam. Ahora, ustedes saben la historia, como se la sabe, y no los vamos a analizar toda. Ustedes saben que Balaam, pero les voy a explicar. Ustedes saben la historia bíblica. Lo que no saben es la historia que no es bíblica, pero que también entra dentro del contexto. Les voy a explicar un poquito de historia sobre Balaam. ¿Quién era Balaam? Según la historia, no la Biblia. Según la historia, Balaam era el brujo, era un brujo, y tenía hijos brujos que trabajaban para el faraón. Cuando Moisés, ¿se acuerdan que llegó ante el faraón y agarró la vara y le hizo lo de la serpiente? ¿Lo recuerdan? Cuando hizo lo de la serpiente, lo que sucedió fue que los brujos de faraón también hicieron lo mismo. Estos brujos, dice la historia, eran los hijos de Balaam. Cuando el faraón quiere dañar a Israel, él llama a sus consejeros. Entre ellos va Balaam y le dice: Balaam, ¿tú qué me aconsejas? Y Balaam le dice: lo que yo te aconsejo, historia, ahorita les voy a decir cómo se llama el libro, nada más. Si lo pueden conseguir, consíganlo. Y está en la Biblia. Le dice: Balaam, ¿tú qué me aconsejas hacer contra el pueblo de Dios? Y Balaam dice: lo que yo te aconsejo, mi majestad, es que mates a todos los niños. Mata a todos los niños. Yo sé lo que te digo, el brujo Balaam. Moisés agarró y dio la orden, y entonces a todos los niños los empezaron a matar. ¿Por qué? Porque entre esos niños estaba Moisés. Y Balaam tiene un espíritu contra la autoridad de Dios.
Por eso cuando tú tienes el espíritu, ya sea de Ismael o de Balaam, eres una persona que odias al pastor. No puedes amarlo. No puedes soportarlo. Entonces dice Balaam, mata a todos los niños. Y entonces agarran y matan a todos los niños. Pero la idea era matar a Moisés, porque Balaam va en contra de toda autoridad. Ahora, Balaam, hermanos, que en hebreo es Bilam, así se pronuncia, Bilam, es falta del pueblo. Es el brujo que se hizo pasar de líder de Dios. O sea, este es un brujo disfrazado de un profeta cristiano en la Biblia. ¿Y cómo fue que se hizo profeta? Les voy a platicar. Cuando el Dios de Moisés avergonzó al Dios del faraón con las 10 plagas, Balaam se quedó admirado del poderío que tenía el Dios de Moisés y aprendió de ese Dios y aprendió a clamarlo y aprendió algunas cosas. Según la historia le estoy contando, no la Biblia, según la historia. Cuando él vio que el Dios de Moisés era tan poderoso que con 10 plagas avergonzó a todos los brujos del faraón, él se hizo al lado de Israel. Balaam se mezcló entre los judíos y se hizo pasar como un profeta de Dios, porque conocía el futuro, porque era brujo. Entonces, este Balaam, bueno, vamos a leer el nombre del libro para que ustedes, vamos a Josué, de historia, de lo que les estoy hablando. Josué capítulo 10. Y de una vez vamos a leer Josué después para ver que este Balaam era un brujo. Josué capítulo 10. ¿Estamos? Versículo 13. Mire lo que dice. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿Qué dice? ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Ese libro Jaser, si lo pueden conseguir y lo consiguen me avisan. Y me lo prestan o me sacan una copia. Ese libro de Jaser es el que cuenta estas historias que le estoy contando. Entonces, Balaam es el consejero de los, vamos a decir, los hijos de Balaam son brujos, pero él es el consejero, un consejero del faraón. Después, cuando ve que pierde, se hace del lado de Israel y ahora se hace pasar como profeta de Dios. Cuando ve que no puede maldecir al pueblo de Dios, porque él le dice que le pagan para ir a maldecir al pueblo de Dios, ¿verdad? Y dice, híjole, está bueno esto, dame chance, Dios, mira, me están pagando más que el que me pagaba el faraón, dame chance, ¿verdad? Yo nada más voy y lo hago y luego regreso. Dijo Dios, no puedes hacerlo. Y si vas, tu maldición será bendición al final. Y dice la Biblia que Balaam fue, al final, él iba a maldecir, pero Dios le cambió la palabra. ¿Por qué? Porque cuando Dios está con su pueblo, ni ismaelita, ni balaamita, ni jezabelita, y todos los que acaban en ita, pueden detener su obra. Porque cuando el Espíritu de Dios está en una iglesia, este Espíritu produce libertad en las almas. Entonces, Balaam es enemigo de ustedes y mío. Y representa a aquellos que sirven a Dios, pero ¿cuánto me van a pagar? Si yo pusiera un letrero el próximo domingo, por persona que abra una célula y gane 10 almas para Cristo, se le dará un cheque de 500 pesos. Les aseguro que muchos de ustedes tuvieran una línea de 144 ya. Van a pagar por servir a Dios. Hola, servimos. ¿Sabes? Dios no paga con pesos. Dios paga con bendiciones. Y por cada alma que tú ganas y por cada servicio que tú haces, Dios te va a bendecir a ti
y a tus hijos después de ti. Pero Balaam representa, le están pagando y es capaz de ir a maldecir al pueblo de Israel. Balaam no sabía que al maldecir a Israel estaba maldiciendo a Dios, porque es Dios quien escogió a este pueblo. Ahora, segundo consejo de Balaam, Números 31. No, estos brujos no son como los de Catemaco, hermanos. Este brujo es brujo fino. Números 31, versículo 15. Sí estamos, ¿verdad? Ok, mire lo que dice. Y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de ¿quién? Ellos fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Moisés dijo: ¿por qué dejaron vivas a las mujeres? ¿No sabían que fue Balaam el que dio este consejo? Balaam aconsejó a los madianitas: miren, vengan, fíjense qué tremendo, todas mujeres ustedes vayan y mezcles entre el pueblo de Dios, y así los harán caer a muchos. Por eso una mujer que hace pecar a otros hombres en la iglesia, una mujer es peligrosa. Entonces, con el consejo de Balaam dijo: miren, ustedes mujeres pueden destruir al pueblo de Dios. Así de fácil, no necesitamos pelear, vayan. Y fueron las mujeres y hubo mortandad. La pregunta es, ya que hubo la mortandad, el peligro, ya que la congregación estaba en llantos, ¿y quién fue el que dejó vivas a estas mujeres? ¿Y quién fue de dónde vino la raíz del consejo? Balaam. Balaam representa al pastorado y al liderazgo que enseñan un camino amplio, un camino fácil, un evangelio barato, que enseñan a la gente: sí, así tú, Dios ve tu corazón, no te preocupes, tú vive como quieras, tú sigue a Dios. Balaam representa al líder que enseña una enseñanza falsa, un camino falso, barato. Pero el verdadero hombre de Dios te va a decir la verdad aunque te duela. Pero mucha gente actualmente le gusta a los predicadores de la televisión, le gusta a los predicadores que los consienten. Nos gusta que nos digan cosas, que Dios nos va a bendecir, que te va a dar Dios esto, que te va a dar. Pero cuando viene uno y te dice la verdad, ¡ay, este no lo soporto! Balaam representa la falsa enseñanza. En el Apocalipsis, el Espíritu Santo menciona a Balaam. Vamos a leerlo. Apocalipsis, capítulo 2. Este es grave, hermanos. Apocalipsis, capítulo 2. ¿Cuántos dan gracias a Dios que en su iglesia, en los centros de fe, se enseña la verdad, hermanos? Que no andamos con que ahí acariciándote y sí, sigue pecando, sigue vistiéndote como ramera, sigue fumando, sigue tomando. Una no es ninguna, dijo un hermano. Ay, es que en una iglesia son muy fariseos, deben de dejar que la gente sea libre. Una bailadita no es malo, yo digo un cigarro, no hay problema. Sí, hay que buscar a Dios, pero no tanto. Que el Señor te reprenda, Balaam. Espíritu de Balaam, ¿quién te lo enseñó? Son personas mal enseñadas, mal instruidas. Ustedes no pueden vestir como rameras. Ustedes no, ni yo no podemos andar fumando cigarro y tomando copas. Nosotros somos hijos de luz. Pero hay pastores, lamentablemente, es triste, lo tengo que decir, hay gente que enseña una gracia barata, un camino amplio. Mejor te hubieras quedado de católico.